Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un nuevo tema en esa gran serie Israel y la Odisea, tipos y sombras. Y el tema de hoy está titulado Elías el Tisbita, una llamada al arrepentimiento. Para poder entender este asunto, es decir, lo que tratará de decirnos desde hoy y en adelante hasta Carmel, hasta final de lo que ocurre en Carmel, debemos de entender de que Elías, en el marco de la Odisea, es un mensaje. Y este mensaje recorre toda esa etapa desde que Acab se casa con Jezabel hasta que la Odisea se une al ecumenismo. Desde este momento recorre este mensaje a través de varios mensajeros, culminando con Elías en el caso de Israel, con los mensajeros escogidos por Dios en el caso de la Odisea. Estamos hablando de varios, no estamos hablando cuando Elías representa un mensaje, no la cantidad de mensajeros, porque mensajeros habrá muchos alrededor del mundo en distintos idiomas. Es decir, este mismo mensaje es y será predicado alrededor del mundo, ¿verdad? Es el mismo mensaje, pero en distintos idiomas. Por eso yo elegí, os lo conté hace mucho tiempo, ¿verdad? Que yo decidí, a pesar de ser rumano de origen, ¿verdad? Pasa un poquito como Elías, ¿verdad? Él nació en Israel, pero provenía de una familia que no era de Israel, ¿verdad? Pues yo decidí predicar este mensaje al entenderlo, ¿verdad? Ya que vivo en España, decidí dedicar este mensaje al mundo de habla hispana, ya que en rumano, en el lugar de origen, ya hay este ministerio o ministerios, ¿verdad? Hay varios que dedican este mensaje, y en Estados Unidos también hay alguien que lo predica en rumano. Lo hacía con anterioridad en inglés. Honestamente en este momento estoy dudando, no lo sé si lo está haciendo en inglés todavía, pero en otras partes del mundo se está presentando este mensaje, y en otros idiomas pues seguramente Dios se ha encargado de escoger sus mensajeros, ¿verdad? Pero lo que necesitamos entender es que Elías, en el marco de la Odisea, es un mensaje. Elías fue escogido por Dios, lo vamos a ver en la reflexión, ¿verdad? De hecho, vamos a tener dos reflexiones, porque no quería alargarme demasiado, ¿verdad?, en cada una de ellas. Por lo tanto, a ver, esta es primera parte y hay una segunda parte, antes de ir a Carmel. Entonces, esto representa un mensaje que recorre desde 1950-60, la etapa de 50-60, ¿verdad? Cuando la Odisea, Israel, o sea, Acab se une en matrimonio con Jezabel, la Odisea se une en matrimonio con el ecumenismo, y hasta el final del tiempo, en realidad, ¿verdad? Y lo vamos a ver porque nos deja migas de pan para que podamos entender estas realidades, ¿verdad? Bien, sin perder más tiempo vamos a entrar en el tema, ¿verdad? Y dice, nos hace una síntesis rápida de la historia de Israel, lo que en realidad hemos tratado de entender, pero solamente en un párrafo, ¿verdad? Una síntesis rápida de dónde venimos, de dónde viene Israel, ¿verdad? Y la Odisea también, ¿verdad? Dice, desde la muerte de Salomón, el mal de la idolatría se había extendido entre los israelitas. Aquí quiero pararme un momento. Ayer hablaba con un muy buen amigo mío y le dije que más que nunca, de hecho este no fue mi mensaje, es decir, el tema de la Trinidad no fue mi mensaje. En el inicio no le había prestado toda la atención que en realidad se merece, ¿verdad? Pero a medida que he avanzado en comprender
con vosotros, ¿verdad? Porque estamos estudiando juntos esto. Me gustaría creer que es así y sé que en cuanto a un pequeño grupo que hay cada vez es mayor, me doy cuenta también, eh, tratamos de entender estas realidades, ¿verdad? Yo no me presento ante vosotros como alguna luminaria, sino que lo que Dios me da a entender, os lo presento, ¿verdad? Y también os invito a un estudio profundo, no confiar en lo que digo yo, trato de ser de ayuda, pero necesitamos estudiar por nosotros mismos, es decir, llenarnos de Cristo, llenar la lámpara de aceite, ¿verdad? Por lo tanto, desde la muerte de Salomón, el mal de la idolatría se había extendido entre los israelitas. Dice, la gloria de los primeros años del reinado de Salomón había causado una profunda impresión en el mundo pagano. Lo que viniendo a la Odisea podíamos decir que la primera generación había causado una profunda impresión en el mundo, ¿verdad? Por la teología, por el entendimiento, por el mensaje, ¿verdad? Una profunda impresión. Pero dice, y muchos habían sido inducidos a adorar a Jehová. Es decir, mucha gente se pegó al mensaje de la Odisea, aceptándolo como una realidad, ¿verdad? Pero fijaos, dice, pero la apostasía que siguió a la división, hace referencia en el caso de la Odisea, a partir de 1888, porque ahí es donde se produce la división en el marco de la Odisea, ¿verdad? A partir de 1888, pero la apostasía que siguió a la división del reino hizo que el nombre del Dios de Israel fuera deshonrado a los ojos de los paganos. La división de la Odisea, su apostasía, su camino hacia Egipto, ¿verdad?, ha desistido de que el mundo entienda que este es el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Lo que trata de explicarnos a nosotros. Dice, en los días de Acab, viene a los 1950-60, ¿verdad? A esta etapa de nuestra historia. Dice, la marea de corrupción amenaza, marea de corrupción, cuidado a las palabras, ¿verdad? La marea de corrupción amenazaba con desbordar la tierra como una inundación. Dice, ninguna barrera, al parecer, podía prevalecer contra su ruinosa influencia ni impedir que el torrente de la idolatría arrasara todo ante él. Es decir, lo que empecé a deciros al principio, ¿verdad? Porque es lo que trata de señalarnos. La marea de idolatría. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema que trataba de deciros al principio, ¿verdad? No le había dado toda la importancia que se merecía, pero que con el paso del tiempo me di cuenta que este es el tema. Aparte de la justificación por la fe, Cristo nuestra justicia, el tema de la idolatría tiene que ver con la doctrina de la Trinidad. Tiene que ver con dejar de adorar a Dios, la doctrina de la divinidad, Dios como el Padre, el único Dios verdadero, y Jesucristo con sus dos naturalezas. Hemos estudiado esto, no me voy a parar aquí a explicar todo esto. Para aquellos que sois nuevos y por primera vez dais con este material, en el canal oficial hay muchísimo material. Mi invitación es vean y estudien estos temas, ¿verdad? Quiero recordaros, porque siempre en la descripción del vídeo encontraréis, por desgracia por ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre con la página de Facebook y con mi Facebook en realidad, porque tengo 30 días para que vean qué es lo que ha pasado después de hackearme aquel hombre que no tuvo otra cosa que hacer, ¿verdad? Más que hacer daño. Todavía no tengo acceso a esa página, ni la página oficial, pero también encontraréis el link a la reflexión en origen. Es verdad que está en inglés, pero tenéis las traducciones. De paso, espero no olvidarme de nuevo del tema de la doctrina de la Trinidad, que este es el fondo en realidad, y eso es lo que quiero deciros. Que este es el fondo que tuvo Israel, adoración a otros dioses. Este es el fondo que tiene la Odisea también. Y le resulta sorprendente este asunto, porque no entiende, la Odisea no entiende cómo puede ser que ella adore ídolos.
pues lo tiene en casa, encima de la mesa. Es como este elefante que está en el salón, pero nadie dice nada. Y es la doctrina de la Trinidad. La historia de Israel, tipos y sombras, nos lo revela. El Espíritu Profecía, el mensaje dado a la Odisea, lo revela. ¿Qué necesitamos? Estudiar y dejar de ser idólatras, volver a Dios, ¿verdad? Ayer mismo compartí en el canal de Telegram una reflexión hecha por otros hermanos que tratan muy bien el tema de la Trinidad, con un manifiesto que también está en el canal de Telegram. Todos aquellos que queráis, pues allí tenéis el material, más el tema de la Trinidad explicado muy bien en un material de 50 y tantas hojas. Es un archivo PDF en donde tenéis los textos de la Biblia, del Espíritu Profecía, todo lo que necesitáis para entender la aberración de la falsa doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Y cuál es la verdadera doctrina, ¿verdad? Bien, ahora me acuerdo de un mensaje que alguien me dejó en uno de los canales donde se comparten estos materiales, y os pido disculpas que tengo que hacer todo esto, pero tengo que hacerlo porque es una pregunta recurrente que me hacen. Y alguien me estaba preguntando, bien, Gabriel, aparte de dar gracias, y yo también agradezco que ven mis reflexiones, ¿verdad? Pero me estaba preguntando, bien, si la Odisea está en apostasía, ¿qué hacemos con nuestras ofrendas, verdad? Entonces yo dije, intenté explicarle, ¿verdad? En pocas palabras, porque, claro, no es lo mismo explicaros en un vídeo que escribir, ¿no? Además, teniendo en cuenta mi origen, yo no fui educado en español, me eduqué por la gracia divina, ¿verdad? Perdonadme un segundo. Hay muchísimo calor aquí, llevamos una buena temporada con un calor tremendo, por encima de 40 grados, aquí donde yo vivo. Me estaba preguntando qué hace con las ofrendas. Entonces yo dije, ¿qué es lo que el Evangelio nos dice? Podríamos decir, porque estamos estudiando justamente esta realidad, podríamos decir que el pueblo pues podía retener estas ofrendas y no hacer lo que Dios había mandado hacer, ¿verdad? En la venida de Cristo, ¿estaba Israel en apostasía? Pues ya lo vemos. Y de hecho esos temas terminarán justo antes de la venida de Cristo. Pasará por los pequeños profetas, como los llamamos, ¿verdad? Explicándonos realidades, ¿verdad? ¿Qué hizo Cristo? Pues él respetó el Evangelio y llevó al templo lo que tocaba, ¿verdad? Las ofrendas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros, la Odisea? Aparte de que este asunto es un tema de conciencia, es muy personal, y que para poder entender esta realidad necesitamos quedarnos con un escrito, está, y quiero basarme en esto, por lo que trato de explicaros. Si nosotros dejaríamos de llevar las ofrendas al templo, digo templo entre comillas, ya sabéis que el templo somos nosotros, ¿verdad? Pero al lugar de reunión, a la iglesia, voy a respetar esos términos para que nadie se confunda de lo que estoy hablando, esto implicaría un juicio y una sentencia. Es decir, nosotros juzgamos qué se tiene que hacer con estas ofrendas, y una sentencia porque dejamos de hacer lo que el Evangelio nos dice, y somos nosotros quien decidimos qué, cómo y de qué manera, ¿verdad? Pues creo que el Evangelio nos dice claramente que el juicio pertenece a Cristo. Entonces, ¿necesita Dios de nuestro dinero o necesita de nuestra fidelidad? Dios necesita de nuestra fidelidad. Fijaos, Elías cambia el rumbo de todo un pueblo, ¿verdad? Aunque sea por un poco de tiempo, ¿verdad? Pero por un poco de tiempo. ¿Necesitó Dios dinero
en justo lo que estamos explicando, tratando de entender aquí? No. ¿Qué necesito? Fidelidad, fe. Por lo tanto, ¿qué espera de nosotros? Ser fieles, ¿verdad? Él juzgará a aquellos que han tenido la responsabilidad de hacer la obra de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que han hecho? Si se han quedado con un escrito está, o han hecho otras cosas. Podríamos hablar aquí largo y tendido. Yo he explicado y quiero dejarlo bien claro. Yo y mi casa llevamos a la iglesia lo que le corresponde a la iglesia. Otra cosa es que nosotros, porque Dios escoge sus mensajeros y les da su mensaje, ¿verdad? Es Dios el que hace esta cosa. Yo soy uno más entre mis hermanos en la iglesia, por lo tanto, cumplo con mis deberes, al mismo tiempo que estoy haciendo esta obra. Puede ser que para alguien resulte muy raro y muy extraño. Podría ser. Pero yo vivo en España. Entonces aquí tenemos leyes, derechos, obligaciones, responsabilidades. Entonces puede ser que esto para otros países en otras partes del mundo resulte un poco extraño, ¿verdad? Sin embargo, yo me someto a la iglesia siempre y cuando no pisotea a Dios, ¿verdad? Lo escrito está. En lo escrito está, yo hablo abiertamente con mi pastor, con mis ancianos, con mis hermanos, ¿verdad? Estén o no estén de acuerdo, porque una de las cosas que nosotros debemos de entender, que esta iglesia fue levantada para ser una ventana abierta. Y no como Ted Wilson dijo no hace tanto, que no escuchen a otros más que a ellos, el relato oficial, ¿verdad? Yo diría cuidado, porque igual con el relato oficial se van a encontrar en este tren rapidito que va hacia la muerte. Lo digo en términos generales, no estoy juzgando a nadie, sino simplemente relatar lo escrito está, ¿verdad? Esta iglesia debería ser una ventana abierta. Toda idea y pensamiento ha de ser sometido a lo escrito está. Si lo escrito está revela que es verdad, toda idea y pensamiento, tenemos que ir creyendo lo escrito está. Ahora, si algo no es conforme con lo escrito está, se tiene que desechar. Es como Pablo dijo, está bien que haya partidas, discusiones, ideas, temas, propuestas en medio de vosotros, pero que estudiando, que es justamente lo que hicieron los pioneros, ¿verdad? Han de llegar a una sola conclusión, han de creerla, han de vivirla, han de experimentarla. Esa tiene que ser la filosofía y el pensamiento del remanente final. Mentes abiertas a todo. ¿Por qué? Porque contrario a lo que mucha gente cree, el Evangelio no es un libro cerrado. Tal como vemos, verdades antiguas hoy nos revelan verdades frescas, realidades frescas. Entendimiento, ¿verdad? Porque ¿qué propósito tiene todo lo que estamos estudiando? Preparar el remanente, preparar un pueblo que glorifique a Dios. ¿Y qué estamos estudiando? Cosas que han pasado ya miles de años, podríamos decir, ¿no? ¿Todavía hay un mensaje para nosotros hoy? Sí. Entonces el libro es la Biblia, el Evangelio y el Espíritu Profecía, ¿un libro cerrado? Pues no nos dijo la sierva que todavía hay mucha verdad que descubrir. ¿De dónde? De lo escrito está, que son esas piedras preciosas escondidas aquí, ¿verdad? Por lo tanto, espero haber respondido no solamente a la persona que me hizo una pregunta en el canal, sino a todos vosotros, queridos. Nadie nos ha puesto a nosotros como jueces. Nosotros, los buenos y los malos, iglesia militante, iglesia triunfante, vamos a convivir juntos hasta el final, hasta que Dios hará sus juicios, ¿verdad? Escogerá quién es quién, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros
hemos de someternos a lo escrito está. Estuve a punto de decir a la iglesia, no, a lo escrito está. Y la misma iglesia también se tiene que someter a lo escrito está. Por eso estamos hablando de la falsa doctrina de la Trinidad. Por eso Dios nos resalta la apostasía nacional vista en la reflexión anterior. Por eso Dios levanta un mensajero como Elías en el caso de Israel. Un mensaje a través de mensajeros escogidos por Dios en el caso de la Odisea, para que de este pueblo que está en apostasía resulte un remanente, ¿verdad? Un pueblo que cambie, que se arrepienta y que adore al verdadero Dios. Pidiéndoos perdón por tanta extensión, no tenía intención de hacer esto, pero me someto al Espíritu y cuando tengo que decir las cosas, hay que decir las cosas para todos nosotros, ¿verdad? Y espero que nos pueda servir, ¿vale? Entremos de nuevo en nuestro tema. Ninguna barrera, al parecer, podía prevalecer contra su ruinosa influencia, ni impedir que el torrente de la idolatría arrasara todo ante él. Y esto es lo que vemos a partir de los años 50 hasta el 80. Se prepara, ya empezó mucho antes, ¿verdad? Se prepara la doctrina de la Trinidad y se vota, por fin, después de 50 años, en el marco de la Odisea. Esto es la culminación de la apostasía y parece ser que ninguna barrera, al parecer, podía prevalecer contra su ruinosa influencia. Es decir, este elefante está en medio del salón, nadie se da cuenta, ni acepta que está en idolatría, pero en realidad estamos adorando a un otro Dios. Lo digo estamos en términos generales, ¿verdad? Ya sé que hay quien no cree y no acepta esta doctrina, ¿verdad? Pero espero que podáis entender que el fondo del asunto es ¿a quién adoramos? ¿Al verdadero Dios? ¿O estamos en el engaño y creemos adorar al verdadero Dios cuando en realidad, tal como dijo Cristo a los judíos, vuestro padre es Satanás? ¿Verdad? Y espero que podamos entender justamente lo que Dios trata de decirnos, ¿verdad? Fijaos, porque aquí viene al año 80. Aquí está. Dice, al adoptar la desvergonzada adoración de Baal y Astoret en la época de Acab, la nación elegida perdió todo derecho al cuidado protector de Jehová. ¿Qué es lo que ha hecho adoptar la doctrina de la Trinidad? Elegir deliberadamente adorar un otro Dios. Al adoptar la desvergonzada adoración de Baal y Astoret en la época de Acab, en la época donde a partir de 50-60 se unen al ecumenismo, en 1980, con confirmación de esta unión, se adopta la doctrina de la Trinidad. A la desvergonzada adoración de Baal y Astoret en la época de Acab, la nación elegida, fijaos cuál es la consecuencia, y ahora deberíamos de entender por qué le pasa a la Odisea todo lo que le está pasando. La nación elegida perdió todo derecho al cuidado protector de Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos adorar a un otro Dios, siquiera dándonos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿verdad? En todas las direcciones habían levantado el altar de la profanidad, en todas direcciones, dice, ante el cual profetas y hombres leales, siervos de Dios del cielo, habían derramado su sangre. Es decir, hemos anulado en un momento toda la historia del cristianismo de la era de los gentiles. Hombres, profetas y hombres leales, siervos de Dios del cielo, habían derramado su sangre. El conflicto de los siglos nos habla sobre este asunto, ¿verdad? Dice, la atmósfera moral estaba nublada con el humo de la idolatría nacional. No quedaba nadie. Nadie. Y esto ocurre en la Odisea. Todo el mundo, lo digo entre comillas,
está adorando la doctrina de la Trinidad, ya que es la doctrina oficial, ¿verdad? Ya sé que hay un remanente que no ha doblado su rodilla ante Baal, ¿verdad? Dice, tan profunda y tan extendida era la apostasía que sólo por medio de terribles juicios podían cumplirse los propósitos de Dios para Israel. Y en la próxima reflexión veremos estos terribles juicios que habían de cumplirse. Y yo creo que estamos pasando por eso. Media España, por venir traer la cosa aquí, está en llamas. Pero recuerden el año pasado, Australia. Y así, y podíamos seguir, ¿verdad? Pero no quiero convertir esta reflexión. Cada uno donde está se da cuenta, inundaciones y todo lo que está pasando. ¿Qué nos dice? Tan profunda y tan extendida era la apostasía que sólo por medio de terribles juicios podían cumplirse los propósitos de Dios para Israel. ¿Por qué terribles juicios? Porque parece ser que es lo único que puede despertar en nosotros preguntas vitales. ¿Por qué pasa lo que está pasando? Si este es el pueblo elegido de Dios. Y necesitamos contestar a estas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué nos pasa esto si Dios en verdad nos acompaña tal como algunos dicen, ¿verdad? Y fijaos, dice, fue en ese momento cuando Elías fue enviado como mensajero elegido por Dios al pueblo de Israel. Dice, al pueblo de Israel. ¿Dónde tiene que hacer Dios ese despertar? Desgraciadamente, queridos, en su propio pueblo, caído en total apostasía. Dice, o nacional si queréis, ¿verdad? Elías no fue llamado de una posición elevada en la vida o de una ciudad de renombre para tomar su lugar en la obra de Dios. ¿Qué nos dice el Espíritu Profecía? ¿Quiénes serán los mensajeros al final del tiempo? Elías no fue llamado de una posición elevada en la vida o de una ciudad de renombre para tomar su lugar en la obra de Dios. Aquí podíamos ver quiénes fueron los pioneros, con quién empezó la obra de poder entrar en el día de la expiación. William Miller, un granjero. ¿Quiénes son los mensajeros escogidos que hoy los tenemos y lo vemos a través de todos los canales, sean Facebook, YouTube o redes sociales, ¿verdad? De las redes sociales, porque parece ser que es la única forma, lo veremos luego en las reflexiones también, es la única forma por donde los mensajeros de Dios se pueden dirigir. ¿Por qué? Porque Jezabel quitó el púlpito al pueblo de Dios en realidad, ¿verdad? Entonces Dios no puede hablar dentro del marco de la iglesia. Tiene que buscar otros medios y tiene que escoger otros mensajeros, aparte de los que tienen el sacerdocio. Entiéndame, ¿verdad? Utilizo las palabras del Evangelio, ¿no? Son maestros de Israel. Elías no fue llamado de una posición elevada en la vida o de una ciudad de renombre para tomar su lugar en la obra de Dios. Y el Espíritu de Profecía nos dice, hombres del campo, de los huertos, de criar animales y cosas así, gente que no está preparada especialmente, ¿verdad? Pues serán escogidos por Dios para llevar este mensaje, el mensaje de Elías, ¿verdad? A la iglesia, y a través de la iglesia, los 144.000, soltarán este mensaje al mundo, ¿verdad? Dice, nació entre los montes de Galaad, al este del Jordán, y procedía de una nación, Elías procedía de una nación, aunque fue nacido en Israel, pero él pertenecía a una familia que no pertenecía a Israel en realidad, ¿verdad? Dice, nació entre los montes de Galaad, al este del Jordán, y procedía de una nación que se había visto salpicada por las abominaciones de los amorreos. Pero comenzó su trabajo con la palabra de fe y poder en sus labios, y toda su vida estuvo dedicada a la obra de la reforma.
Y aquí quiero decir lo que ya os dije antes. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Nuestra fidelidad, nuestra fe, ¿verdad? Nuestro compromiso con la verdad. Pues Elías no fue llamado de una posición elevada en la vida, sino de un ser normal. ¿Qué es lo que tenía especial? Su dedicación a la obra de la reforma, viendo lo que estaba pasando en Israel, ¿verdad? La suya, atentos, esto tiene que haber un parecido, porque después de Elías viene alguien que tiene esa etiqueta, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La suya era la voz de alguien que clamaba en el desierto, Juan el Bautista más tarde, ¿verdad? Para reprender el pecado y hacer retroceder la marea del mal. Dice, este alguien clama en el desierto, dice. No en la iglesia, en el desierto. ¿Por qué será? Dice, y mientras venía al pueblo como un reprensor del pecado, fijaos cómo se manifiesta el amor de Dios, en contraste con este falso amor predicado por el enemigo de Dios. Fijaos, y mientras venía al pueblo, Elías venía al pueblo con un mensaje de Dios. ¿Qué mensaje? Dice, mientras venía al pueblo como un reprensor del pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad, dice, el amor de Dios incluido allí. Lo vamos a ver en esta y en la otra reflexión, la siguiente, cómo se manifiesta el amor de Dios, ¿verdad? A las almas enfermas de pecado de todos los que deseaban ser curados. Dice, cuando Elías vio que Israel se hundía cada vez más en la idolatría, ni hablar de reforma, ni hablar de nada. Y por cierto, aquí, quiero recordaros, mis queridos hermanos, que en la primera etapa de Ted Wilson, toda la iglesia global fue invitada a ayuno y oración para que venga la lluvia tardía, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues se terminó aquello y no pasó nada. Curioso, tampoco nadie dijo nada. Oye, si nosotros somos el pueblo de Dios, si nosotros estamos haciendo lo que Dios pide que hagamos, ¿por qué no contesta? ¿Por qué no contesta? Que Israel se hundía cada vez más en la idolatría. ¿Cuál es el elefante en medio del salón? Doctrina de la Trinidad. Deliberadamente hemos elegido adorar a un otro Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Uno detrás de otro se fue delante del trono del lugar santo. ¿Cuál es su Dios? Espero que veáis en todas esas migas de pan, mis queridos hermanos, Dios nos habla. ¿Por qué no entendemos? ¿Verdad? Porque alguien ha sembrado en nuestras mentes otro mensaje. Nosotros somos el pueblo escogido, un pueblo glorioso, con el cual Dios termina la obra. ¿Así? ¿Eso es lo que nos cuenta el Evangelio? ¿Seguro? Cuando Elías vio que Israel se hundía cada vez más en la idolatría, su alma se angustió y se despertó su indignación. Dios había hecho grandes cosas por su pueblo. Los había liberado de los egipcios y los había llevado a través del Mar Rojo y del desierto a la tierra prometida. Al contemplar el profeta la extendida incredulidad que separaba rápidamente al pueblo elegido de la fuente de su fuerza, separaba al pueblo de Dios, se sintió abrumado por el dolor. Con angustia suplicó a Dios que los detuviera en su mal camino, que hiciera caer sobre ellos, si era necesario, los juicios del cielo, para que fueran conducidos a ver en su verdadera luz su alejamiento del cielo, su alejamiento
de Dios. Esto es lo que tiene que ver la Odisea, la verdadera realidad, perspectiva de Dios, y no la que les cuenta unos que están adorando a un otro Dios, ¿verdad? Dice, ansiaba verlos llevados al arrepentimiento antes de que llegaran a tal extremo en sus maldades que provocaran al Señor para que los destruyera por completo. ¿Qué pasó con Israel? ¿Os recuerdo el año 70? ¿Qué le pasará a la Odisea? ¿Por qué Dios termina con un remanente, teniendo una iglesia? Necesitamos entender la realidad del Evangelio, queridos, y el grito desesperado de Dios, que nos arrepintamos. Y si os parece extremo lo que estoy diciendo, pues enseguida lo veremos. La próxima reflexión nos habla del grito desesperado de Dios a su pueblo. ¿Por qué querréis perecer? ¿Por qué querréis perecer? Me estoy adelantando, ¿verdad? Pero tremenda, tremenda es la caída de este pueblo. Y ni siquiera lo ve, ¿verdad? La oración de Elías fue atendida. Dice, la apelación, la insistencia y la advertencia no habían logrado que Israel se arrepintiera. ¿Por qué? Porque creía que iba bien. Estando en idolatría, Israel creía que estaban en un escrito está. Tremendo, ¿verdad? Ceguera tremenda. Y ni siquiera cuando Dios trata de enviar un mensaje, de despertarlos, Israel no se arrepiente. Dice, había llegado el momento en que Dios debía hablarles por medio de juicios. Dios no sabe qué más hacer para salvar al hombre. Los adoradores de Baal afirmaban que los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia, es decir, la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad?, no provenían de Jehová, sino de las fuerzas gobernantes de la naturaleza. Los sacerdotes de Baal enseñaban que era a través de la energía creativa del sol que la tierra se enriquecía y producía abundantemente. Para mostrar a Israel la insensatez de confiar en el poder de Baal para obtener bendiciones temporales, la maldición de Dios debía caer con fuerza sobre la tierra contaminada. La separación de Dios debía caer con fuerza sobre la tierra contaminada. Porque Dios no maldice, ¿verdad? Sino que simplemente se aparta. Recuerden Apocalipsis, los 4 ángeles poco a poco se apartan. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que estamos viendo en la realidad. Lo que estamos viendo en la realidad. Lo que nos cuenta también aquí, ¿verdad? Dice, hasta que Israel se volviera a él con arrepentimiento y lo reconociera como la fuente de toda bendición, no caería sobre la tierra ni rocío ni lluvia. No habrá la lluvia tardía. Eso es lo que trata de explicarle la Odisea, ¿verdad? No habrá la lluvia tardía. ¿Y qué significa eso? Anda tu nombre que vives, pero estás muerto. Sin mí, nada podéis hacer. A Elías se le confió la misión de entregar a Acab el mensaje de juicio del cielo. A Elías, moderno, a los mensajeros de Dios modernos, se le confió la misión de entregar a la iglesia el mensaje de juicio del cielo, a los maestros de Israel, pero a la iglesia también, ¿verdad? Elías no buscó ser el mensajero del Señor, sino que fue el Señor, lo vimos en el conflicto de los siglos, Él escoge, les obliga y les da su mensaje. Y tienen que hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Dice, no buscó ser el mensajero del Señor. La palabra del Señor vino a él. Y hemos de obedecer, ¿verdad?
y celoso por el honor de la causa de Dios, no dudó en obedecer el llamado divino, aunque obedecer parecía invitar a una rápida destrucción a manos del malvado rey. Esto requiere valentía, queridos. Esto requiere valentía. Esto requiere preparación y compromiso también, ¿verdad? No es tirarte a lo loco sin saber a dónde vas y qué es lo que tienes que hacer. Este no era Elías. Elías se estaba preparando allí donde estaba. Y su celo, su compromiso, hizo que Dios lo escogiera y le diera el mensaje. Lo envió. Por lo tanto, cuidado, no vaya a ser que nos engañe el enemigo también por aquí, porque también habrá de estos, ¿verdad? Dice, el profeta partió de inmediato y viajó día y noche hasta llegar a Samaria. Al llegar al palacio no solicitó la admisión, ni esperó a ser anunciado formalmente. Vestido con los toscos ropajes que solían llevar los profetas de aquella época, pasó entre los guardias, aparentemente sin ser visto, y se quedó un momento ante el asombrado rey. ¿Qué es lo que trata de decirnos aquí? Que no necesitamos pedir permiso a nadie para poder proclamar el mensaje. El mensaje viene de Dios, fuimos escogidos por Dios, hemos de proclamar el mensaje. No necesitamos pedir permiso a nadie para hacer esto. Lo digo porque ya lo hemos estudiado en reflexiones anteriores en el espíritu de profecía, ¿verdad? Elías no se disculpó por su abrupta aparición. No trató de justificar si yo soy escogido por Dios, si el mensaje es de Dios, no. Él presentó, lo escrito está, el mensaje de Dios y no pidió permiso a nadie. Lo presentó. Luego cada cual ha de tomar su decisión. Lo que estoy diciendo está escrito. Hemos de entender. Si no lo entendemos, por algo es, ¿verdad? Elías no se disculpó por su abrupta aparición. Uno mayor que él, gobernante de Israel, le había encargado que hablara. Y levantando la mano hacia el cielo, afirmó solemnemente por el Dios vivo que los juicios del Altísimo estaban a punto de caer sobre Israel. Dice, los juicios de Dios estaban a punto de caer sobre Israel. No habrá rocío ni lluvia estos años, declaró, sino según mi palabra. ¿Qué es lo que trata de decir? No habrá el Espíritu Santo, la lluvia tardía, sin un arrepentimiento, según lo escrito está. Esto lo digo en los términos de la Odisea, en el marco de la Odisea. Esto es lo que necesitamos entender. No habrá rocío ni lluvia estos años, no habrá la lluvia tardía, declaró, sino según mi palabra, según lo escrito está. ¿Qué dice lo escrito está? Arrepiéntete. Sin arrepentimiento no habrá lluvia tardía. Pero el Espíritu de Profecía nos dice, sí habrá. ¿Para quién? Para los que se arrepienten. Los que se arrepienten experimentarán la lluvia tardía. Los que no se arrepienten no experimentarán la lluvia tardía, ¿verdad? Solo mediante el ejercicio de una fuerte fe en el poder infalible de la palabra de Dios, Elías transmitió su mensaje. ¿Comprendéis? Los mensajeros de Dios, solo mediante el ejercicio de una fuerte fe en el poder infalible de la palabra de Dios, Elías transmitió su mensaje. Porque esto es bordeando la locura. O crees al pie de la letra lo que Dios dice y lo proclamas, o tienes un problema, ¿verdad? Dice, sin una confianza implícita en aquel a quien servía, nunca se había presentado ante Acab. ¿Por qué? Porque le hubiese temblado las piernas, lo hubiese matado. Pero esta fe lo salvó. En su camino a Samaria había pasado por arroyos siempre fluyentes. Cuando digo esta fe lo salvó, es decir, basándose en esta fe en la palabra de Dios, recibió protección. Recuerden que nosotros elegimos, si elegimos confiar plenamente en Dios, recibiremos poder. A esto me refiero. Esta fe trae consigo poder, la protección de Dios. Por eso Acab no lo mató. Y eso es lo que nos trata de explicar a continuación, ¿verdad?
Dice, en su camino a Samaria, había pasado por arroyos siempre fluyentes, colinas cubiertas de verdor y bosques majestuosos que parecían estar fuera del alcance de la sequía. Todo lo que el ojo se detenía estaba revestido de belleza. Y claro, uno ahí debería de preguntarse, ¿será verdad? ¿Será todo esto seco? ¿Cumplirá Dios su palabra? ¿O estoy loco? Dice, Elías podría haberse preguntado cómo podían secarse los arroyos que nunca habían dejado de fluir, o cómo las colinas y los valles podían quemarse por la sequía. Pero no dio lugar a la incredulidad, queridos. No dio paso a la voz de la duda, del maligno, ¿verdad? Dice, creía plenamente que Dios humillaría al apóstata Israel. Humillaría al apóstata Israel, es decir, lo haría arrepentirse. De esto se trata, ¿verdad? Y que por medio de los juicios sería llevado al arrepentimiento. ¿Entendemos? El decreto del cielo había salido. La palabra de Dios no podía fallar. Y a riesgo de su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer el remanente final? Siempre os dije, no tratarán de preservar su vida, sino que confiarán plenamente en lo escrito está. Proclamarán la verdad y no les importaría lo que pueda ocurrir con su vida. ¿Qué ocurre? La historia que vamos a seguir, todas esas reflexiones, nos explicará qué pasará con aquellos que obedecerán a Dios. El Espíritu Profecía nos dice que se les asignará hasta 2 y 3 ángeles a cada uno y serán protegidos, ¿verdad? Me adelanto porque necesitamos entender esto, pero lo hemos estudiado, simplemente trato de recordaros, ¿verdad? Dice, la palabra de Dios no podía fallar y a riesgo de su vida, Elías cumplió sin temor su comisión. Dice, como un rayo caído de un cielo despejado, el mensaje del juicio inminente, tan inesperado, tan terrible, cayó en los oídos del malvado rey. Se quedó paralizado por lo repentino del mensaje. Antes de que pudiera recuperarse de su asombro o formular una respuesta, Elías desapareció, llevándose consigo la llave del cielo. Aquí hay tipos y sombras, ¿verdad? Nosotros damos el mensaje y no buscamos supremacía, no buscamos estar a la vista, sino soltamos el mensaje y nos vamos. Permitimos que cada uno tome su decisión, ¿verdad? Nosotros no tenemos que convencer a nadie de nada. Cada uno con libertad tiene que tomar su decisión. Eso es lo que trata de decir. Antes de que pudiera recuperarse de su asombro o formular una respuesta a Acab, Elías desapareció llevándose consigo la llave del cielo. Sin esperar a ver el efecto de su mensaje, Elías se fue tan repentinamente como había venido. Su objetivo era pronunciar la palabra de aflicción. Cumplida esta, se retiró inmediatamente. ¿Entendéis lo que tenemos que hacer? Nosotros damos el mensaje y permitimos que cada cual tome sus propias decisiones. Nosotros no tenemos que convencer a nadie de nada. ¿Tienen la verdad? ¿Cómo hemos decidido nosotros? ¿Cómo he decidido yo obedecer? Pues ellos tienen que hacer lo mismo. Con lo escrito está. No me tiene que convencer nadie, sino Cristo mismo, el Evangelio. Dice, su palabra había encerrado los tesoros del cielo y solo su palabra podía abrirlos de nuevo. Estos tipo antitipo o tipos y sombras, su palabra, el Evangelio, habían cerrado, me vengo a la Odisea, ¿verdad? Habían cerrado los tesoros del cielo. Allí está escondida la verdad, todo lo que necesitamos, ¿verdad? Y solo su palabra podía abrirlos de nuevo. Es decir, solo sometiéndonos a un escrito está, puede abrir los tesoros del cielo. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Nos puede llevar a la lluvia tardía, ¿verdad? Dice, apenas Elías se alejó de la presencia de Acab, le llegó la palabra del Señor diciendo,
vete de aquí y vuélvete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y será que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. ¿Qué pasará con aquellos que se someten a Cristo? Protección, queridos. Estarán protegidos. Por lo tanto, digo yo, ¿por qué tenemos miedo a reclamar la verdad? Ayer escuché en la reflexión de maestros de Israel que no están de acuerdo con la doctrina de la Trinidad, sin embargo, se quedan callados con la esperanza que en algún momento, pues claro, saben que al declarar abiertamente que no confían, no creen en la doctrina de la Trinidad, pues perderán su sueldo, perderán su posición y todo lo demás, ¿verdad? Claro, lo que no se dan cuenta es que permanecer en esa posición, aun sabiendo la verdad, pero no proclamarla, es igual a perdición. Es decir, necesitamos dar el paso adelante y confiar en Cristo. El pan y el agua no te faltará si crees en Cristo. Ahora, si el sueldo, la posición y cualquier otra cosa es más fuerte que esa fe en Cristo, que es nuestra justicia, pues igual nos vamos a llevar una sorpresa, queridos. Por lo tanto, igual que Elías, no apreciar nuestras vidas, hemos de dar el paso, proclamar la verdad y ser salvos. Porque de otro modo, que Dios nos tenga en su misericordia, ¿verdad? Dice, Acab no se dio cuenta de que el profeta había abandonado su presencia. ¿Y quién obró? ¿Quién lo dejó perplejo? Dios. Dios lo dejó perplejo para que no le haga daño a Elías, porque lo hubiese matado, sin discusión alguna, ¿verdad? ¿Por qué? Lo vamos a ver. En la próxima lo veremos, ¿verdad? Y el profeta había abandonado su presencia sin ser reprendido hasta que el hombre de Dios se fue más allá del recuerdo. O sea, tan lejos que no podía ser alcanzado, ¿verdad? Dice, preguntó con diligencias por Elías, pero el profeta no aparecía. Cuando Acab comunicó a Jezabel el mensaje de Elías, ésta se enfadó mucho. Cuando la Odisea se consulta con el ecumenismo, este se enfada mucho, ¿verdad? Y no perdió tiempo en consultar con los sacerdotes de Baal que se unieron a ella para maldecir al profeta de Jehová y desafiar la ira del cielo. Las noticias de la denuncia de Elías, de los pecados de Israel y su profecía de un castigo rápido se extendieron por toda la tierra, despertando el temor de algunos. Eso es lo que está pasando en la Odisea, ¿verdad? Algunos tomarán en cuenta el mensaje de Dios y el desprecio y la burla de muchos, dice, de la mayoría. Y eso queda por ver en las próximas reflexiones. Espero, mis queridos hermanos, que podáis ver que Dios habla. ¿Qué nos falta? Discernimiento, entendimiento. ¿Y cómo tenemos discernimiento y entendimiento? Por la presencia del Espíritu. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Estar en el camino de Emaús, para que Cristo mismo nos explique el Evangelio. Eso es lo que necesitamos. Quedarnos aún escrito está, a pesar de. Diga lo que diga y quien diga. ¿Verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Como siempre, os invito a un estudio personal. No necesitáis creerme a mí. Yo trato de ayudar, ¿verdad? Y espero que podáis ver lo que yo veo, ¿verdad? Y mucho más. Seguramente se me escapan cosas, porque recuerden que vamos a estudiar el Evangelio durante la eternidad. Por lo tanto, hay piedras preciosas
que están allí, que falta entenderlas, ¿verdad? Por eso os invito a un estudio personal, porque yo quiero ver también vuestras reflexiones, cuál es el enfoque que vosotros recibís a través de este estudio personal, ¿verdad? Yo también quiero participar de vuestro entendimiento, de vuestro discernimiento, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, bueno, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva sobre todas las cosas. Entendiendo esto, tomemos nuestras decisiones, ¿verdad? Os deseo que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.